Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les traigo la segunda parte de esta práctica. Vamos a estudiar de la pregunta 51 a la pregunta 100. Vamos a hacer la misma dinámica que en el video anterior. Te voy a hacer primero un examen con 10 preguntas para ver cuántas te sabes. Después vamos a hacer un repaso con la pregunta 51 hasta la 100 y al final te voy a hacer un segundo examen para ver cuántas te aprendiste. Estas prácticas son muy interactivas y espero que les estén ayudando. Recuerden, quédense hasta el final del video para ver cuántas preguntas se aprendieron. ¿Listos? Comencemos con la primera parte que es el primer examen. Primera pregunta de este primer examen dice: mencione una guerra en los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Mencione dos días feriados nacionales en los Estados Unidos. Mencione un estado que tenga frontera con México. Muy bien, siguiente pregunta dice: nombra un territorio de los Estados Unidos. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Muy bien, siguiente pregunta dice: ¿cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Perfecto. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Muy bien, ¿qué tal les fue en este primer examen? ¿Cuántas preguntas respondieron correctamente? Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que cuando tengamos un próximo en vivo, YouTube les avise que estamos estudiando completamente en vivo. Ahora vamos a un repaso con un video de la pregunta 51 a la pregunta 100. Para ayudarles vamos a poner aquí el texto en la pantalla y vamos a repetir la pregunta y la respuesta 2 veces. Hay que poner mucha atención en este repaso y tratemos de leer en voz alta. ¿Listos? Comencemos con este repaso. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra. Libertad de expresión, libertad de la palabra. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Renunciar a la lealtad de otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político.
votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombra 3. Había 13 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. James Madison.
James Madison. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Diplomático americano. Quien se conoce como el padre de nuestra nación. Quien se conoce como el padre de nuestra nación. George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Da el nombre entre la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Menciona un problema que condujo a la Guerra Civil. Esclavitud. Esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt.
¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. Menciona un estado que tiene frontera con México. Menciona un estado que tiene frontera con México. California. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?
¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Navidad y el día de Año Nuevo. El día de Navidad y el día de Año Nuevo. Muy bien, este fue el repaso. Ahora viene la parte buena. Te voy a hacer un segundo examen con 10 preguntas otra vez, igual como si fueras a tu entrevista. En este segundo examen, trata de no fallar ninguna. Recuerden, en el examen de verdad te van a hacer 10 preguntas cívicas, de las cuales mínimo tienes que responder 6 respuestas correctas. ¿Listos? Hay que poner muchísima atención y veamos cuántas preguntas puedes responder. Comencemos con el segundo examen. La primera pregunta de este segundo examen dice: ¿quién escribió la Declaración de Independencia? Muy bien. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? Menciona un problema que condujo a la Guerra Civil. Muy bien. Había 13 estados originales. Nombra 3. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Muy bien, vamos con otra. Siguiente pregunta dice: ¿qué hizo Susan B. Anthony? Ahora menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Muy bien, de este segundo examen, ¿qué tal te fue? ¿Cuántas preguntas respondiste de este segundo examen? Déjamelo aquí abajito en los comentarios cómo te fue. Ya para despedirme, les recuerdo que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para la próxima clase en vivo o tengamos un nuevo video, YouTube les avise que estamos con contenido nuevo. Les quiero mandar un saludo enorme a cada uno de ustedes. Sigamos echándole ganas, que créanmelo que sí se puede. Les recuerdo que la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.